Buenas noches. Los saludamos con gusto mi compañero Rol Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Y nuevamente está con nosotros la licenciada Georgina Gaxiola, quien, como ya dijimos, nos acompañará algunas veces en estos comentarios. Y bueno, ustedes lo han visto. Todos los días discutimos de todo. Y una de las discusiones es la del empleo y o desempleo, como ustedes quieran ver. Suponemos que esto se va a componer, Raúl, ahora que empiecen a funcionar, ahora que se han iniciado los nuevos proyectos del actual gobierno, como cuáles, que tú lo sabes. Bueno, está el de la refinería de Dos Bocas, está el aeropuerto de Santa Lucía y lo que se ha denominado como Tren Maya. Hay versiones o hay afirmaciones hechas de parte del presidente López Obrador que a partir de junio, julio, arrancan de una manera formal. Lo cierto es que en Santa Lucía se encontró con que los terrenos de 3 o 4 municipios en torno a lo que es el aeropuerto, todavía hoy militar, la propiedad es de ejidatarios. Y la Secretaría de la Defensa es la que está negociando los precios por metro para adquirir los terrenos mediante indemnización y poder desarrollar lo que es la dimensión, no de las pistas, sino de lo que hay de espacio entre una y otra y la ubicación de las mismas, toda vez que el cerro que está ahí había sido no considerado o no había sido considerado en los planes iniciales. En Dos Bocas están los estudios para empezar ya a hacer la cimentación en esa zona. Pero a ver, Santa Lucía, ¿tú crees que sean superables estos problemas que se han presentado? En la medida en que la negociación de la adquisición de terrenos y el retiro de 4,000 familias tan solo en Santa Lucía que viven ahí, pues da pie a que tengan esas afirmaciones la confianza de que ocurra. Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Dos Bocas, pues muchas voces de técnicos o de conocedores dicen que no es un lugar adecuado, que es la peor idea. Sin embargo, no ha habido todavía en ninguno de los 3 proyectos centrales de esta administración, que está por cumplir 6 meses, cambios a esos mismos programas. Georgina, ¿cómo ves tú el asunto de Dos Bocas? ¿Crees que realmente pueda ser iniciados los trabajos, como lo dijo el señor presidente? Pues una de las promesas de campaña del presidente López Obrador fue que en menos de 3 años bajaría el precio de la gasolina. Yo veo a un gobierno federal muy determinado en echar a andar este proyecto, que es muy importante para el país. Por supuesto, tiene dificultades. Por ejemplo, el petróleo que se extrae en México es un petróleo pesado y es muy difícil de refinar y muy caro también de convertirlo en gasolina. Sin embargo, el gobierno está determinado a seguir adelante a pesar de todas las opiniones y esperemos que el próximo mes de junio, cuando nos dijo que va a empezar, inicie y vayamos avante. Lo ha dicho el señor presidente. Pretende sacar más petróleo, obviamente, del que se está extrayendo en estos días. ¿Para qué? No para venderlo a Estados Unidos, sino para refinarlo, y de ahí le viene la idea de que pueda ser construida la refinería de Dos Bocas, que algunos expertos lo ven con muchas dificultades porque, según dicen, Petróleos Mexicanos, que está designado para realizar esa obra, no tiene los técnicos suficientes para llevarlo a cabo. Pero vamos, ese es asunto que habrá que ver y que ojalá que el gobierno federal lo pueda resolver. Tenemos otro problema, que es el Tren Maya. Creo que ahí las dificultades son mayores porque los habitantes de los estados de la península, como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, etcétera, no están de acuerdo en que sea llevada esta obra porque, según ellos, les van a destruir gran parte de su ecología. ¿Cómo lo ves? Sí, dicen que no hay un estudio de impacto ambiental que sostenga la construcción del Tren Maya y también, igualmente, dificultades con comunidades indígenas por las que van a atravesar las vías o atraviesan las vías porque ya están ahí, pero desarrollarlo nuevamente nos trae doble conflicto. Raúl. En este sentido, lo que se está poniendo sobre la mesa es que el daño ecológico puede ser mayor y es a lo que se oponen comunidades. Incluso en Chiapas,
El EZLN tiene una postura de negativa a ese proyecto del Tren Maya. Pero por otro lado ha sido denunciado que los mismos zapatistas en los Altos de Chiapas están quemando maderas preciosas para tener ingreso, ya sea de la tala irregular o bien del ejercicio de pastoreo en mayores extensiones. Pero eso también es un daño ecológico irremediable al corto plazo. Imagínate los caobos, lo que tiene que ver con la madera preciosa, ¿no? El pasado fin de semana estuvo el señor presidente en esos rumbos de Chiapas y recibió por segunda vez graves insultos del EZLN. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo la autoridad federal va a seguir soportando esta situación? Porque el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como se llama, ya tiene más de 20 años posicionado de la selva lacandona. Y como lo dices, Raúl, ha talado enormes superficies de maderas preciosas que vende a diferentes naciones. Pero además, y me lo han dicho chiapanecos que viven ahí, toda la selva lacandona es un desastre, porque aparte del derribe de árboles de maderas muy caras, ya se convirtió en el paso de México y Centroamérica. De allá para acá, de drogas, y de aquí para allá, de armas, y de allá para acá, de indocumentados. Y ya tenemos, en lo que va del año, 29,000 migrantes. Bueno, habíamos visto anteriormente que los migrantes que están en la frontera viven en unas condiciones terribles, que los municipios y los gobernadores tratan de ayudarlos, de proveerles de lo más básico y sin embargo también la comunidad mexicana en muchas ocasiones no está contenta con su presencia, así es que pues hay problemas y sí viven en yo creo que es una crisis humanitaria en la frontera muy delicada. Sobre todo que además esta población que ha entrado al país de manera irregular representa graves riesgos a salud. No sabemos qué enfermedades traen, pero sí se sabe porque se ha establecido que hasta SIDA hay, en donde hay comunidades de ilegales, gente que lo tiene. Pero además, la vacunación, este lunes arranca la segunda semana nacional de vacunación. Es papiloma humano en niñas de 11 años en adelante y otras enfermedades. Pero lo que tiene que ver con una carga de gente que de pronto aparece o que llega en ríos humanos al territorio mexicano es que no hay un control sanitario puntual. Estados Unidos lo que está haciendo ahora, luego de que se ha visto con imágenes que son de dar pena, cómo tienen a los indocumentados bajo el rayo del sol en condiciones infrahumanas, los están desplazando a Los Ángeles, a Miami, a Connecticut por vía aérea 2 veces por semana. Este es otro problema que se nos ha presentado, Raúl. Porque hoy, o en esos días, que el presidente Trump quitó los aranceles al acero y a otros metales de México, pues resulta que le debemos el favor cuando él mismo fue el que nos puso esos aranceles. Y está feliz de la vida porque dice que México les está ayudando a los estadounidenses en el asunto de los migrantes. ¿En qué le estamos ayudando? Pues en que el señor Trump nos echa, y valga la expresión, del otro lado de la frontera hacia México, ¿cuántos indocumentados le da la gana? Miles y miles. No los manda a Centroamérica, no los manda a África, no los manda a China, que es de donde han venido muchísimos de ellos. Los echa nada más de un lado de la frontera a otro para que México se encargue de ellos. Y México debe estar calladito, no debe de decir nada y debe de regresar, si es que puede, a esos indocumentados a sus países de origen. Y si no, bueno, pues hay que darles asilo, hay que darles comida y a ver qué más darles. En este sentido, las leyes migratorias que tienen una gran consideración humanitaria de lo que son ilegales, ha tenido que aplicarse de una manera más puntual. Esto es, que no habrá
como muchos cubanos sobre todo estaban reclamando con mítines y destrozando estaciones migratorias que los han recibido. Un salvoconducto, eso no lo van a tener, porque México no puede extender salvoconductos sin tener en cuenta quiénes son, de dónde vienen, qué edad tienen. Una serie de Pero datos, sí, ya México dijo que les va a dar cartas humanitarias, pasaportes humanitarios. pero solamente a los grupos que están controlados en las estaciones. ¿Y cuántos son y a cuántos les va a dar? Son en total los que están hacinados. No hacinados, sino ahí recibidos 12,000. Pero el resto son los que han negado en ríos, que caminan kilómetros y kilómetros de una población a otra de Chiapas hasta alcanzar Veracruz, por ejemplo. Bueno, y respecto a las obras que decimos, Georgina, todo esto se hace con dinero. Así es. Y no tenemos la seguridad absoluta de que el gobierno tenga todo el dinero suficiente para iniciar los trabajos de Santa Lucía, de Dos Bocas o el Tren Maya. ferrocarril allá de Yucatán. Quizá por eso ha habido recortes en el gobierno. Quizá por eso se le quitó todos los apoyos a las ONGs, que son organismos civiles que tienen sus nexos con España y otros países. Supuestamente con ese dinero que reciben ayudan a mujeres que son perseguidas, que son golpeadas. Dijo el presidente de la República que se les va a quitar el dinero a todos estos organismos y que en eso va a ser inflexible, que no va a dar marcha atrás. ¿Cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo en que el país necesita desarrollo y estas grandes obras. Sin embargo, la vulnerabilidad de las ciudadanas y de los ciudadanos en los diferentes programas que cubren las ONGs es muy difícil quitarles el dinero y a mí me gustaría que se fijara un poquito más en la situación particular. Esta es la problemática, Raúl, que estamos enfrentando en empleo, en organizaciones civiles, en el arranque o no sabemos cuánto va a empezar el de las obras que ya están programadas, pero ese es el dilema que tenemos el gobierno y todos los mexicanos. Y ya superada la contingencia de este pasado fin de semana, regresaron a las clases hoy todos los niños de nivel y jóvenes de nivel escolar. Muy bien, se nos fue el tiempo, qué raro, otra vez. Nos vemos la próxima semana. Que ustedes estén bien y tengan muy buenas noches. Gracias, Jorge. Muy buenas buenas noches. noches. Gracias a usted.